pero hoy sí los vamos a comentar y tienen que ver con esta cloaca de corrupción que está estallando, que se está destapando en el Infonavit. Pero no solo es Infonavit, también se extiende hasta Fobiste y ya creo que después llegaremos hasta esos que veres, entendiendo que hoy en el ISSSTE hay otro. Ya hay nueva administración y le están dando un seguimiento a lo iniciado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a empezar con el resumencito de lo que se exhibió ayer en la mañanera, lo que exhibe Octavio Romero Oropesa, titular del Infonavit, en la mañanera. Los gobiernos neoliberales habían convertido al Infonavit en una oscura mina de oro. Contratos ilícitos, desalojos injustificados, deudas impagables, abusos contra miles de trabajadores que quedaron endeudados o perdieron el patrimonio de una vida. Lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. El director de Infonavit denunció el hallazgo de una red delictiva dentro del instituto que se replica a nivel nacional. Aseguró que hasta la fecha, una revisión reveló la entrega de 12,000 créditos para la compra de 1,400 viviendas. Es decir, había viviendas que eran vendidas varias veces. Una red que no involucraba a trabajadores del Infonavit, sino a representantes de empresarios y sindicatos. Todos ellos operando en total opacidad, aprovechando candados legales para evitar auditorías. Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Este tipo de esquemas de corrupción se acentuó en el Estado de México, Jalisco, Baja California y Nuevo León. Entre 2013 y 2015, estos despachos, en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial, como que algo suena familiar aquí, y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos en contra de 60,000 derechohabientes. Por ejemplo, en el Estado de México, un mismo notario vendió 42 veces 240 inmuebles en un periodo de 2014 a 2022. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1,200 millones de pesos. De acuerdo con el titular del instituto, al descubrir este caso se informó a la unidad de inteligencia financiera el pago de 3,600 millones de pesos a solo 4 despachos. Otro de los casos de corrupción es el vinculado a la empresa Mapfre Tepeyac, con la que trabajadores del Infonavit contrataron por más de 500 millones de pesos un seguro colectivo, adicional al que ya ofrece por ley el instituto. El reparto de contratos también ha sido otra forma en la que esta red se ha encarnado en las entrañas del Infonavit. En 2014, la empresa Telra Realty fue contratada por 100 millones de pesos para operar una plataforma de soluciones de vivienda. Sin embargo, en medio de disputas legales, los papeles se invirtieron y el Infonavit tuvo que indemnizarla. Con el argumento principal de que la Auditoría Superior de la Federación no tiene competencia para auditar los recursos, ellos les llaman recursos privados que pertenecen a los trabajadores. Entre otros actos de corrupción se encuentra el caso de la Línea 3. Es un programa que se crea para financiar a constructores de viviendas. Hasta el momento, se han detectado 22 proyectos autorizados con irregularidades por más de 570 millones de pesos. Adicionalmente a esto, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos, esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones. Con imágenes de Israel Ortega, Aurora Castillejos, Punto de Referencia.
Ahora, si bien se destapa esto en la mañanera del 18 de diciembre, también hubo algo que creo que vale mucho la pena precisar que dice Octavio Romero Oropesa, titular del Infonavit, y es que se desmiente a esta opinocracia en donde garantizan que los trabajadores van a perder su dinero, y me parece importante porque esa es la mentira que siguen difundiendo desde Atípica, desde todos estos espacios, siguen difundiendo estas mentiras y hay que aprovechar para desmentirlas. El Fondo de Vivienda de los Trabajadores tiene como finalidad que el trabajador tenga derecho a un crédito para vivienda, pero hay trabajadores que no ocupan ese fondo para vivienda porque a lo mejor heredaron una casa, no necesitan la vivienda. Ese dinero, el día que ellos se retiren, se va a su jubilación, no se pierde, siempre es de ellos. Lo ocupan para vivienda o lo ocupan para su jubilación. Muchos trabajadores no saben que tienen ese dinero y hay muchos coyotes que se aprovechan del desconocimiento de los trabajadores para decirles, oye, yo te saco tu dinero del Infonavit, porque si no se lo va a quedar el gobierno. Engañan al trabajador, claro, yo te lo saco a través de estas redes de complicidad, pero te quito el 30 o el 40% de ese monto. Entonces, el trabajador engañado a veces acepta la operación, se saca el dinero a través de esta red de corrupción, se saca el crédito, se compra una casa, se vuelve a vender, se le da el dinero al trabajador menos su 40% correspondiente y como esto es más, múltiple, se crea un fraude tipo pirámide en donde al final del día el último es el que va a pagar. Hemos descubierto casos en el caso de la venta masiva, en donde al final empiezan a suplantar identidades, agarran el nombre de un derechohabiente que ni siquiera sabe, le falsifican los documentos y sacan el crédito a su nombre para empezar a tapar los huecos que se van generando. Pero entonces es parte de un engaño y es importante que los trabajadores sepan que su dinero está absolutamente seguro y que lo pueden usar para adquirir vivienda o para su retiro en el caso de que no requieran la vivienda. Ahí está el desmentido que es muy importante. Ahora, ¿por qué insisto en esto? Ayer, y ahorita les voy a poner el debate de Milenio, porque ayer justamente se centró en eso y había algo muy importante que quise mencionar y que quiero aprovechar para poner aparte el debate porque no tengo la misma voz que ayer. Y es que la duda aquí es, ¿no? Las dos polémicas en las que se está centrando todo esto, que es la respuesta a escándalos, a una cloaca que se destapa donde ha habido desfalcos, donde ha habido malas decisiones y cuestionan a algunos integrantes desde la opinión y demás el que hoy el gobierno está proponiendo que el tipo de gobierno del Infonavit sea similar al del IMSS, porque ahora el gobierno, ¿no? La intención con la reforma es que el gobierno, a través del director general del Infonavit, en este caso Octavio Romero Oropesa, tenga una participación que valga y además con un voto efectivo, ¿no? Entonces buscan cambiar un poco el tema. Y eso es algo que antes no pasaba en el Infonavit, ¿no? En el Infonavit solamente tenías dos grupos que son los que votaban y que mandaban, que es el patronal y el de los trabajadores. Patrones y sindicato. Y son los únicos que votaban a favor o en contra. Y la pregunta que surge en la opinión después de que se desmiente el que el recurso o el dinero de los trabajadores se lo pueda llevar el gobierno, cosa que ya se aclaró, es que ahora el gobierno lo va a intentar porque ahora va a tener un voto de calidad, porque ya no solamente votarían sindicatos y patrones, sino que también votaría el gobierno y de hecho el gobierno tiene una representación superior en este sistema tripartito que los trabajadores y que los patrones. Y cuando uno voltea a ver las decisiones históricas que han tomado hasta este momento, trabajadores, o más bien, ni siquiera son trabajadores, es sindicato y patrones, han sido de opacidad. Se han opuesto históricamente a ser auditados. La administración pasada de Carlos Martínez, del titular de Infonavit en tiempos de Andrés Manuel, fue la primera auditada y fue hasta amenazado el hombre. Luego, estos hombres, pues el sindicato, cuyo líder lleva 40 años en el lugar. No sé si les recuerda ciertos temas que hemos platicado en este espacio. Y a eso súmenle un siguiente punto, que es
el de los lujos en los que se han gastado la lana. Ojo, todavía no estoy hablando de los políticos involucrados aquí, porque uno de los políticos involucrados en todo esto efectivamente es Alejandro Murat. Alejandro Murat, que sigue teniendo una relación bastante cercana, bastante cercana, diría yo, con el líder Charro, un líder sindical, y aquí está la foto, ¿no? Aquí está la foto de cómo fue Alejandro Murat en el 21 de abril del 2023, y aquí lo reciben, ¿no? Estamos hablando en particular, ahí están, ¿no? Sabemos que hay una participación de Alejandro Murat y que además está también David Penchina, ¿no? Al menos en lo que tiene que ver con los casos de corrupción que exhibió el titular del Infonavit en la mañanera. Pero quiero centrarme un poco en Rafael Riva Palacio Pontones, que es esta persona que usted está viendo aquí, que está junto a Alejandro Murat. Es uno de los líderes sindicales charros que continúan en México pese a la reforma laboral del 19. Tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones de pesos, que equivale a 185,000 pesos mensuales. Esto sí es informado por Octavio Ramírez Oropesa, es decir, es mucho mayor al de la presidenta y viola el artículo 127 constitucional. Este hombre, Rafael Riva Palacio Pontones, es uno de los líderes sindicales que se ha mantenido, pese a que se supone que ya con la reforma del 19 tendría que haber sido removido por las elecciones libres y secretas, que ya se pueden celebrar en los sindicatos. Pero en realidad lleva 47 años en el cargo, desde marzo de 1977, y fue reelecto apenas hasta 2027 para seguir manejando las cuotas de más de 2,000 trabajadores sindicalizados en 32 secciones. Eh, Estoy viendo una nota de Sin embargo, donde hablan de Anselmo García Pineda, asesor externo de la Organización Internacional del Trabajo, donde señala a Palacio Pontones de ser accionista en empresas constructoras, lo que de por sí ya representa un conflicto de interés. Y aunque obviamente aplica la máxima de yo vengo de una familia sencilla y la famosa de la cultura del esfuerzo, en realidad su papá, Rafael Riva Palacio Morales, fue diputado del PRI en los 60s. Su mamá es Celia Pontones Martínez, tiene 3 hermanos, y él estudió primaria, secundaria y preparatoria en una escuela privado, en el Colegio Franco Español. Después egresó como arquitecto y con un grupo de amigos formó un despacho arquitectónico, donde se dedican a hacer viviendas de interés social, y él estuvo en obras. Creo que todos entendemos cuál es el conflicto de interés y lo polémico de todo esto, más allá del sueldo que gana y de los excesos que tiene. Ahora, este hombre se formó evidentemente en tiempos de don Fidel Velázquez, entonces es de la escuela de Fidel Velázquez, es de la camada, llamémosle, de Romero de Champs, es de estos tipos de personajes que cuando lo reeligieron apenas para que esté en el cargo hasta el 2027, podemos apostar que no fue por buenos tratos y grandes manejos y por la alegría de los sindicalizados de cómo están manejando su dinero, sino porque siguen teniendo ellos el control. Lo que ya sabemos, los sindicatos siguen teniendo el control de los contratos de los empleados y los amenazan con ello. Si votan a favor, entonces tendrán trabajo. Si votan en contra, no tendrán trabajo o serán bloqueados, amenazados o hasta perderán la vida. O sea, son cosas que están pasando en los sindicatos y que por mucho que se ha querido modificar, hay ciertas reglas de la Organización Internacional del Trabajo que México no puede violar, como lo es, no se puede meter directamente en la vida de los sindicatos, y por eso hay que empoderar a los sindicalizados para que ellos decidan libremente si quieren pertenecer a ese sindicato o que puedan crear un sindicato alterno, pero los retos aún existen. No es tan fácil crear un sindicato nuevo, ya lo hemos visto aquí con los de Pemex, por ejemplo, que por mucho que han creado sindicatos nuevos, pues el sindicato machuchón es el que tiene todos los contratos, es el que tiene todos los conectes y bloquea a los nuevos. Entonces, esas cosas tendrían que modificarse, tendría que haber una mano desde el Estado, pero todavía no llegamos a ese punto. Sea como sea, el gobierno no puede influir de manera directa en la vida sindical. Y eso es lo que le ha permitido a estas personas estar en donde están. Además, como buen sindicato, pese a que al recibir algunos de ellos parte de recursos públicos, deberían transparentarlos, muchos de ellos no los transparentan. De hecho, deberían transparentar el movimiento de su dinero para sus propios sindicalizados. Cuéntenme cómo les va con eso. Evidentemente no hay transparencia cuando se habla de sindicatos y lejos de ser una solución a un problema histórico, se convirtieron en un problema aún mayor. Entonces, este hombre
que insisto, ustedes lo ven ahí, ¿no? Con Alejandro Murat y demás, es un hombre que lleva más de 40 años en el cargo y que forma parte de uno de los dos grupos que hasta este momento toman decisiones en el Infonavit, cuyas decisiones no han sido la de crear mayor vivienda social, pese a que es arquitecto, no han sido de buscar maneras de que aquellos trabajadores que todavía no alcanzan la posibilidad de obtener un crédito para hacerse de su casa, lo obtengan o que vean las formas como en este momento sí está planteando la reforma, porque en este momento la reforma lo que plantea es, y ahí es donde sale, ¿no? La fake news de la supuesta, de que supuestamente van a agarrar el dinero discrecionalmente y demás. No, la manera en la que el gobierno ha propuesto esto es que va a agarrarse una parte de esos recursos, pero para crear vivienda social en renta, para que aquellas personas que todavía no están en posibilidades de hacerse un crédito y que no hay casas en el mercado para su valor, o sea, para su capacidad económica, la puedan tener en una renta con límites para que no se descapitalicen y que esa vivienda la puedan comprar en 10 años. O sea, es una vivienda en renta con posibilidad de compra y que además los 10 años que estuviste pagando la renta se te toman a cuenta para que esa casa sea tuya y se descuentan del precio total de la casa. Entonces, esa es la alternativa. Ahora, esto no quiere decir que se vaya a quitar el dinero de los trabajadores, quiere decir que el gobierno le va a inyectar dinero para que esto pase y que el dinero de las y los trabajadores, ahí está, lo quieren retirar, retírenlo, lo quieren usar, úsenlo, pero se está haciendo esta alternativa. A eso le sumo esta siguiente parte, que tiene que ver con las decisiones que estos hombres toman. Lejos de tomar la decisión de velar por los intereses de los trabajadores, de los sindicalizados, lo único que han hecho es pues revender las casas hasta 200 veces, que es lo que denunciaba el titular del Infonavit, que fue a Tlaxcala, que se dio cuenta de que había una casa que habían revendido hasta 200 veces. ¿Perdón? O luego nos acordamos de cómo antes de que llegara Andrés Manuel, las casas se las quitaban y había una ola de despojos. Se nos está olvidando todo ese escenario. Bueno, pues todo eso ocurrió al amparo particularmente de este hombre, que es una de las dos personas que hasta este momento puede votar. El siguiente es el patronal. Cuéntenme cómo nos va con los patrones, que son muy dadivosos, siempre. Evidentemente no todos lo son. Entonces, este ha sido un esquema de corrupción que, por ejemplo, en tiempos de David Penchira, antes David Penchira, que fue el sucesor de Murat en el Infonavit en tiempos de Peña Nieto, David Penchina se andaba embolsando como director del Infonavit un sueldo de 700,000, más de 700,000 pesos al mes. David Penchina. Cuando llega el primer titular con Andrés Manuel López Obrador, Carlos Martínez, se baja el sueldo hasta un 87% para ajustarse a lo que dice la Constitución. Es decir, el sueldo de los titulares del Infonavit en el pasado no solo era para que fueran muñequitos de aparador, lo cual ya era insostenible porque estaban ahí sentados teniendo relaciones, pero no tomaban decisiones de peso, sino que además era carísimo, estaba por encima de la ley, seguía estando por encima de la ley. Y ahí los tienen. Entonces, cuando preguntan, es que ¿por qué el gobierno va a tener una mayor participación? Porque aparentemente es al único al que le podemos exigir y entonces reclamar. Porque en este momento, los que sí toman decisiones son los que han traicionado, desfalcado, son los que han detonado esta ola de corrupción. No me vengan y me pregunten que por qué.